Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, y ayer se nos hablaba de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Y se nos decía que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Esperanza para qué, hermanos? Para hacer el bien, ¿verdad? Para arrepentirnos si hemos estado caminando mal delante de nuestro Dios. Para eso Dios nos presta la vida, hermanos. Aquí la mayoría creo que somos bautizados, ¿verdad, hermanos? Yo pienso que sí, la mayoría. ¿Y es bueno eso, hermanos? Sí, hermanos. Pero la otra pregunta es, ¿cuántos nos hemos arrepentido? Muchos podrán pensar, hermano, es que cuando yo me bauticé me arrepentí. Bueno, ¿quién conoce eso, hermanos? Solo Dios, ¿verdad? Si de veras nos arrepentimos. Yo digo eso, hermanos, porque cuando yo fui bautizado, yo me acuerdo, hermanos, que a mí no se me habló de que me tenía que arrepentir. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, usted ya guarda el sábado, hermano, usted ya diezma, usted guarda las fiestas, usted ya se puede bautizar. Pero no se me habló de un arrepentimiento a mí, hermanos. Y así me bauticé. Y es a lo que voy. ¿De qué puede servir que yo esté bautizado si no estoy arrepentido de mi vida pasada, hermanos? Nos damos cuenta, hermanos, que el bautismo va junto con el arrepentimiento. Por eso es que dice que el hombre viejo muere, ¿verdad? Y sale una nueva criatura, una hecha a la voluntad de Dios, a la imagen de Dios. Pero veamos el maestro cuando andaba en la tierra, hermanos, ¿con qué empezó a Mateo capítulo 4, verso 17, hermanos? ¿Qué recomendación dio el maestro, hermanos? San Mateo capítulo 4, versículo 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la invitación de Jesús, hermanos? Que las personas se arrepintiesen, ¿verdad? Y sabemos que cuando Él vino, ¿a quién le hablaba, hermanos? ¿A gente que conocía la voluntad de Dios o a gente que desconocía la voluntad de Dios? Era gente que conocía, era gente que guardaba el sábado, era gente que diezmaba, era gente que guardaba las fiestas, que ofrendaba. Todo eso hacían. Pero Jesús les dice: arrepentíos. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Atendiendo al llamado de nuestro Dios. Estamos sentados aquí. Hay muchos hermanos que no están aquí, no están sentados aquí, están en sus hogares. Pero el que yo esté aquí sentado hará diferencia, hermanos, con mis hermanos que están en sus hogares y que no vinieron aquí. ¿Por qué hago esto? ¿Por costumbre?
Estoy aquí porque si mis hermanos no me ven aquí, me van a llamar la atención. ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Eso quiere decir que yo estoy mejor que mis hermanos que están allá en sus hogares? No, hermanos, créanme que no. Nosotros pudiéramos estar aún más mal a lo mejor. Que muchos de ellos. Por eso es necesario, hermanos, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de verdad en nosotros. Un bautismo, créanme, hermanos, no nos garantiza la vida eterna si no hay un arrepentimiento. A veces empujamos a las gentes a que se bauticen. Ya bautices, hermano, ya es tiempo, ¿cuántos años? Pero nunca tenemos el valor, ¿verdad, hermanos, de decirle, hermano, que no se puede arrepentir de la vida que lleva. No se puede arrepentir de no aceptar a nuestro Salvador. Nos da miedo, hermanos, preguntar esas cosas, decir esas cosas. Porque si preguntamos eso, decimos eso, va a parecer que somos jueces, ¿verdad, hermanos? Pero no. Al Hijo de Dios se le tiene que hacer entender, hermanos, cuán importante es esa palabra. Arrepentimiento, hermanos. Nosotros nos hace falta en nuestras vidas eso, hermanos. Y podríamos decir, pero oiga, ¿usted es Dios que escudriña el corazón, no sabe o qué? No. Pero ¿verdad que hay una forma de cómo ver que alguien está arrepentido, hermanos? ¿Qué decía el Señor? Por sus frutos los conoceréis. O sea que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros vemos, nos hace ver que si en nosotros hay un corazón arrepentido o simplemente, como dijo alguien, recibimos un remojón y salimos igual. Hago las mismas cosas que hacía yo antes de ser sumergido a las aguas. Las mismas cosas hago, la misma vida llevo, simplemente porque fui remojado en las aguas. Eso no marca la diferencia delante de nuestro Dios, hermanos. Jóvenes, ancianos, todos necesitamos arrepentirnos, hermanos. Hechos capítulo 26, verso 20. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Hechos 26, 20, hermanos. Dice, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Se le habló a todo el pueblo conocedor de la palabra de Dios, hermanos. Y decía
se les ha dicho que se arrepientan y se conviertan de su mal proceder. ¿Cuántos estamos aquí sentados, hermanos, y a lo mejor vemos con malos ojos a otro hermano? ¿Cuántos estamos aquí sentados y hablamos mal de mi hermano? Es reflexionar, hermanos, nomás. ¿De qué me debo de convertir? ¿Qué debo de cambiar en mi vida para ser acepto a nuestro Dios? ¿Qué debo de hacer? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que cuando yo me arrepiento, ¿qué es lo que va a mostrar que yo en verdad estoy arrepentido de lo que hacía antes, hermanos? Mis obras, ¿verdad, hermanos? Que si yo odiaba a ese hermano, ya no lo voy a odiar más, ¿verdad? Que si a mí me gustaba agarrar lo que no era mío, ya no lo voy a hacer más. Que si me gustaba adulterar o fornicar o andar haciendo esas cosas, ¿qué dice? No más. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Es la orden. Esto no es si usted lo quiere hacer. ¿Ok? Lléveselo bien en la cabeza, hermanos. Esto no es si usted lo quiere hacer. Está en una forma imperativa y es una orden. Arrepentíos. Cuando el Señor habla así, está ordenando. No está diciendo si quieres, si gustas, no. Arrepiéntete, dice el Señor. Y le habla a usted y me habla a mí. Y a cualquiera que esté escuchando le dice lo mismo, arrepiéntete. Porque el arrepentimiento para nuestro Dios es muy importante, hermanos. Muy importante. Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3, verso del 7 al 14. Vamos a ver esas obras, hermanos. 3, del 7 al 14. San Lucas capítulo 3, versos 7 al 14. Dice así. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos? Y respondiéndole, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os es ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Dice:
un cambio totalmente de vida, hermanos. Un cambio totalmente en nuestra mente. Si lo hacía, dice, déjelo de hacer, ¿verdad, hermanos? Y nuestro Dios en este momento nos dice lo mismo a nosotros. Que si estamos haciendo algo que es indebido delante de sus ojos, hermanos, de nuestro Dios, lo dejemos de hacer. Hablando con un hermano, yo le decía, entre nosotros, hermanos, es bien fácil engañarnos, ¿verdad? Es fácil mostrar humildad, es fácil demostrar amor aquí dentro de la iglesia, es fácil aparentar algo que en realidad no lo soy, pero es fácil aquí, en nuestro grupo, en donde estamos. Pero afuera, ¿cuál es el comportamiento de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cómo tratamos a las personas que no son de la iglesia? ¿Cómo hablamos con las personas que no son de la iglesia? ¿Cómo convivimos con ellas? ¿Cómo lo hacemos? Igual que como yo hablo con, no está mi hermano Lázaro, me comporto igual que cuando está mi hermano Lázaro allá afuera. O allá afuera nadie nos ve, ¿verdad, hermanos? Los hermanos no nos están viendo. Pero ¿qué creen, hermanos? Les tengo malas noticias. Que Dios sí nos ve, hermanos. Y dice que Él tiene un libro, ¿verdad, hermanos? Donde Él va apuntando todo. A Él no se le pasa nada, hermanos. Muchas veces, hermanos, oímos decir, pero el hermano murió en Cristo, hermanos. El hermano fue bautizado. Y muchos decimos, pues ya nomás la corona le espera, ¿verdad? Pero es nuestro pensar humanamente, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Por las palabras de Jesús. Dice, en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y el otro, ¿verdad, hermanos? ¿Y cuál va a ser la contestación del Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos, hermanos, muchos de nosotros a lo mejor ya se fueron, otros nos iremos a ir pensando en que vamos directo a la vida eterna, pero dice que el Señor Jesús, esas palabras nos las va a repetir a lo mejor a muchos de nosotros, hermanos, porque nosotros nunca hubo un verdadero arrepentimiento, nunca hubo un verdadero temor a Dios y nunca quisimos volvernos de nuestro mal camino a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y es triste porque vamos a escuchar esas palabras, hermanos, las vamos a escuchar. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestro proceder, si no cambiamos nuestra vida,
Esas palabras las vamos a escuchar. Es bonito alentar a la iglesia y decirle, sí, hermano, usted va a llegar a la vida eterna. Pero la realidad a veces es otra, hermanos. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, miren las palabras de nuestro Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué decía nuestro Dios? Que el pueblo no era guardador del sábado, hermanos, no era diezmador, no era guardador de las fiestas, no hacía todo eso el pueblo, hermanos. Sí lo hacía. ¿De qué se tendrían que convertir, hermanos? ¿De qué Dios quería que se convirtieran? Su pueblo amado, su pueblo, dice, sabio y entendido, un pueblo diferente. Pero sin en cambio Dios le decía, se tienen que convertir, tienen que volverse en el camino que van, tienen que dar una U y regresar, van caminando mal. Y en la misma recomendación es para este tiempo, hermanos. Yo no conozco su vida, usted no conoce mi vida, pero Dios sí nos conoce. Y Él a usted y a mí me está diciendo, arrepiéntete, conviértete de verdad. Mira, no sigas en ese camino, vas mal, da vuelta, regresa hacia mí. Pero, ¿qué decía el hombre, hermano, cuando Dios le decía, te mandé a atalayas, te mandé quien tocara la trompeta, mas ustedes dijeron, no escucharemos, déjanos así, estamos bien, nosotros estamos bien, no vamos a escucharte y no caminaremos por ese camino. Siempre nosotros los hombres, hermanos, hemos sido rebeldes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dios nos habla, pero nosotros decimos, no iremos, no caminaremos por ahí. Estamos bien así. A veces decimos, es que Satanás, ¿verdad, hermanos? Y simplemente Satanás hace lo mismo que Dios. Satanás a usted le dice, mira, te ofrezco esto. Ahí está. ¿Quién decide? ¿Satanás decide por mí o yo decido lo que voy a hacer? Nosotros solamente, hermanos, decidimos qué queremos hacer. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del enemigo. Nosotros decidimos. Decimos las guerras espirituales, y no, la guerra más grande la tenemos nosotros mismos, hermanos, porque nuestra mente no es recta delante de nuestro Dios. Nuestra mente no se ha convertido a la voluntad de Dios. Decía, yo quiero agradar un poco al mundo y agradar un poco a Dios, y sí puedo. ¿Cuántos creen, hermanos, que podemos agradar un poquito a Dios y un poquito al mundo? O sea, no es necesario salirse completamente del mundo, ¿ah? Para nosotros a lo mejor así pensamos, pero Dios dice no.
Tienes que salir de ahí. Tienes que demostrarme que tú te has convertido. Tienes que convencerme que tú te has arrepentido. Romanos capítulo 2, hermanos. Romanos capítulo 2, verso 4 y 6. Voy a empezar del 3 al 6, hermano. Dice: y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice nuestro Dios, hermanos? Tú que juzgas a lo mejor a los pentecosteses, ¿verdad, hermanos? A los bautistas, todos ellos. Dice, tú haces lo mismo. Dice Dios, ¿crees que tú vas a escapar al juicio de Dios? Porque perteneces a la iglesia de Dios israelita, así como decían aquellos hombres. Nosotros somos simiente de Abraham, ¿verdad? Nacidos de Abraham. Dice Dios, pues Dios de estas piedras puedo levantar también hijos a Abraham. Y nosotros a lo mejor decimos, es que nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios israelita, la que guarda los mandamientos de Dios. Y por esa razón la tenemos ganada la salvación. Pero dice el Señor, mira, arrepiéntete. ¿Por qué el hombre no nos podemos arrepentir de nuestro mal proceder, hermanos? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué seguimos siendo las mismas personas que éramos antes? ¿Verdad que la palabra de Dios nos dice? Por la dureza que hay en tu corazón, por no arrepentirte, estás así, esperando que, hermanos, la ira de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando Él haga juicio también, porque si no nos arrepentimos, si no nos convertimos, aunque pertenezcamos a la iglesia de Dios israelita, hermanos, el título no nos da la salvación, no nos da la vida eterna. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo luce un corazón arrepentido, hermanos? ¿Feliz? A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 1 al 4. ¿Cómo luce un corazón arrepentido? ¿Qué habla un corazón arrepentido? ¿Qué dice un corazón arrepentido? ¿Qué clama a Dios un corazón arrepentido, hermanos? Vamos a ver, capítulo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién hablaba aquí, hermanos? David, ¿verdad, hermanos? Después de haber pecado, después de haber hecho lo que hizo David, y se le fue descubierto su pecado, él se vuelve a Dios y él empieza a decir: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Lávame más y más. ¿De qué, hermanos? ¿De qué nos va a lavar más y más nuestro Dios? De nuestra maldad. ¿Usted cree que haya maldad en nosotros todavía, hermanos? Sí. Hablaba hace un rato: el que odia a su hermano está en maldad, el que roba está en maldad, el que no cumple con la voluntad de Dios está en maldad. Tenemos mucho de qué arrepentirnos, hermanos, mucho. Toda la iglesia. Y digo toda la iglesia porque dice que delante de Dios no hay ni un justo, ¿verdad, hermanos? No hay nadie que sea justo delante de nuestro Dios por su cuenta. Claro que si el Señor Jesús nos justifica, ahí sí, ¿verdad, hermanos? Pero por nosotros, no. No somos justos, hermanos, delante de nuestro Dios. Somos tan pecadores o más pecadores. Y a veces cuando uso esa expresión, hermanos, de más pecadores, es porque la gente que no conoce la voluntad de Dios a lo mejor peca inconscientemente, pero nosotros pecamos ya con una conciencia, sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, ¿verdad, hermanos? Por eso nosotros, hermanos, dice, sufriremos más condenación, porque conociendo nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿De veras queremos la vida eterna, hermanos? ¿De veras la deseamos tanto? ¿O simplemente porque se nos ha venido hablando de una vida eterna y decimos, pues oye bonito la vida eterna y primero Dios la ha de alcanzar? No, hermanos. Un corazón arrepentido como el apóstol Pablo, hermanos, me dice que primero perseguía a la iglesia con furia, con deseos de acabar con la iglesia. Pero una vez que tiene la conversión, que tiene el arrepentimiento, Pablo, ¿qué hace? Se entrega por completo a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Y Pablo, ¿ustedes creen que sufrió o no sufrió, hermanos? La mayoría de su vida, ¿dónde la pasó? Tal vez en las cárceles, tal vez siendo azotado, odiado, maltratado. Yo a veces veo la vida de Pablo y digo, yo creo que ninguno de los obreros tenemos así a los pies de Pablo, hermanos. ¿Y por qué no? Porque no se puede, porque Pablo era un super hombre con poderes y todo, hermanos.
o simplemente porque no queremos entregar nuestra vida a Dios. No nos queremos arrepentir como el apóstol Pablo. Yo sé, hermanos, que muchas veces la palabra de Dios nos ofende, nos molesta, y como que hasta, dése cuenta bien, hermanos, hasta veces como que la despreciamos, ¿verdad, hermanos? No nos atrevemos a decirlo. Yo no quiero escuchar esto. Pero yo, cuando me estoy saliendo de aquí donde estamos ahorita, hermanos, me bajo a platicar o me bajo a hacer otras cosas, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? ¿O qué le estoy demostrando a Dios? Que no quiero escuchar. Así de fácil. Así de fácil es esto, hermanos, entenderlo. No te quiero escuchar. Para mí es más importante bajar abajo, arreglar mis problemas, hablar de mis negocios, hablar de mi vida, hablar de lo que hice toda la semana. Eso es importante para mí, Dios. Pero tu palabra, no. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a convertir? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener un cambio si no somos llenos de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Alguien conoce un método más fácil, hermanos? Díganme, a lo mejor yo lo desconozco. En nosotros no está el deseo de arrepentirnos. En nosotros no está el deseo de convertirnos a Dios. Estamos aquí muchas veces por costumbre, lo hemos dicho así abiertamente, hermanos. Estamos aquí porque tengo una jerarquía, a lo mejor. No, hermanos. Dice ahí mismo, Salmos capítulo 51, versos 16 y 17, hermanos. Mismo David hablando. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. ¿Qué es un corazón contrito y humillado, hermanos? Es lo que decía, ¿verdad? Que ahí ya no vemos que es estar gozoso. Dice contrito, humillado. ¿Qué es humillarse delante de Dios, hermanos? Humillarse de Dios es que hagamos su voluntad, ¿verdad? Porque Él, como Dios soberano, como Dios poderoso, como Dios que conoce todo, sabe que el hacer su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. El convertirnos y el arrepentirnos de nuestro mal proceder es voluntad de Dios. Y cuando yo tengo un corazón de verdad, hermanos, un corazón contrito, entonces yo me puedo humillar delante de Dios. Mientras yo no tenga un corazón contrito, nunca, hermanos, nos vamos a poder humillar delante de nuestro Dios. No lo vamos a poder hacer. Se necesita tener el corazón contrito, entristecido, sabiendo que hemos ofendido a Dios, sabiendo que hemos pecado contra nuestro Dios y que lo que merecemos en lugar de vida eterna es muerte eterna. Pero vuelven las palabras de Romanos: por tu corazón no arrepentido, por la dureza que hay en nuestros corazones. A mí dígame lo que quiera, yo no lo voy a dejar de hacer. No porque el hermano lo dice, yo lo voy a dejar de hacer. Y a veces, hermanos, esto que se está hablando, ¿voluntad de quién es? Del hermano que está aquí al frente. Yo siempre he dicho, el que está aquí al frente no es nada, hermanos.
No es nada. Sea quien sea, no es nada delante de nuestro Dios. Aquí lo importante es resaltar solo la voluntad de Dios, hermanos. Ese es nuestro trabajo de nosotros. Y da miedo a veces estar aquí al frente, hermanos, predicando esto. ¿Por qué? Dijo el apóstol Pablo, no siendo que habiendo predicado a muchos, yo quede fuera, ¿verdad, hermanos? No sea que yo que estoy predicando y predicando, ¿verdad, hermanos? Al final, Dios diga, tú tampoco entras. No te arrepentiste. Podías expresarte, podías todo, pero no te arrepentiste. Así que tú tampoco, como le dijeron a Moisés, ¿verdad? No vas a entrar a la tierra prometida. Puede pasar con muchos de nosotros, hermanos. No hay que confiarse. Hay que ser mejores. Hay que convertirnos. Hay que arrepentirnos si estamos haciendo mal y volvernos a nuestro Dios. Vamos a ver otra forma tan grande como Dios deja muchas enseñanzas. Jonás, capítulo 3, hermanos, versos del 1 al 5. Vamos a ver qué hicieron estos hombres, hermanos, cuando Dios les habló. Mandó al profeta Jonás y les dice, ve y háblales a estas personas, dice. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Dijo Dios, mira, toda la maldad de Nínive ha subido hasta mi presencia y los voy a destruir. Ve y avísenle. ¿Nos damos cuenta de las misericordias de Dios, hermanos? Ve y avísenle. Y dice que Jonás empezó, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Era lo que iba pregonando Jonás. Y dice, hermanos, ¿ellos le creyeron a Dios o no le creyeron? Dice que le creyeron a Dios. Y entonces, como ellos creyeron a Dios, ¿verdad que hubo un cambio en ellos? ¿Cómo empezó ese cambio? Dice que se vistieron de cilicio, ¿eh, hermanos? Y se propusieron ayunar porque le creyeron a Dios. ¿Cuántos de aquí, hermanos, le creemos a Dios? ¿Cuántos? 100, 200, 10, 5. ¿Ven el efecto que tiene de verdad cuando se le cree a Dios de verdad, hermanos? Causa un efecto, causa un cambio de vida. Los ninivitas lo hicieron, tuvieron un cambio de vida. Imagínense, hermanos, que nuestro Dios nos diera esa dicha de decir, de aquí a 10 días voy a destruir la humanidad. ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos más en la iglesia?
¿Nos convertiríamos de verdad a Dios? ¿Nos haríamos más a la voluntad de Dios diciendo faltan 9, faltan 8? ¿Qué haríamos? O a lo mejor diríamos, no, pues de todos modos todos vamos a morir. Nos da igual. Hermanos, todo esto que fue escrito fue con un propósito. Y es para que nosotros, cada uno de nosotros, recapacitemos, pensemos, la vida que yo estoy llevando es agradable delante de nuestro Dios. La vida que yo estoy llevando deja ver delante de Dios que yo de veras me he arrepentido, que yo de veras me he convertido a Él. Y si no, hermanos, hagámoslo. Decía en la predicación de ayer, mientras hay vida hay esperanza. Pero nosotros, hermanos, no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? A lo mejor ahora era nuestro día para recapacitar y pensar y pedirle perdón a nuestro Dios. No lo sabemos. No sabemos qué nos va a pasar de aquí saliendo para afuera, hermanos. No sabemos. Por eso es que es tan importante el arrepentimiento, el humillarse, el contristarse de pecar. Y eso quiere decir arrepentirse, volverse, odiar el pecado, hermanos. Odiar el pecado. ¿Cuántas veces a lo mejor, hermanos, si hacemos recuento en nuestra mente, le hemos pedido a Dios perdón por el mismo pecado? ¿Cuántas veces, Dios mío, perdóname? Ok. Me voy y hago lo mismo y a la otra semana, perdóname de nuevo. Y eso quiere decir que yo no estoy convertido, hermanos. Eso quiere decir que yo no estoy arrepentido de verdad. Cada vez que yo hago el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado, quiere decir que yo amo el pecado, que yo no me he convertido a nuestro Dios, que yo no me he arrepentido de mi vida. Eso quiere decir, hermanos, y así se ve cuando alguien está convertido o no. Nosotros no dejamos de hacer el mismo pecado, no hay arrepentimiento, hermanos, hay remordimiento, pero no arrepentimiento. Ahí mismo vamos a ver qué causa cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se convierte a nuestro Dios de verdad, hermanos. Ahí mismo en Jonás vamos a ver el final, hermanos. Del versículo 8 dice así: y que se cubran de saco, estas son las órdenes del rey de Nínive, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál es el final? Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se convierte a nuestro Dios de verdad y le teme y empieza a hacer su voluntad como Él quiere, entonces Dios, los planes que tenía para hacer mal, los cambia, ¿verdad, hermanos? Y les hace bien. Nosotros queremos que nuestro Dios nos haga bien, hermanos. Arrepintámonos, volvámonos a Dios. Que ese primer amor que tuvimos cuando lo conocimos, no lo dejemos, hermanos.
Es tiempo de cambiar, hermanos. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de dejar nuestra maldad si vivimos en ella. No hay nada encubierto que el Señor no vaya a descubrir. A Dios nada se le pasa, hermanos. Nada se le pasa. Él tiene todo bajo control. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que miremos, todo lo que pensemos, todo lo que oigamos, Dios lo toma en cuenta, hermanos. Y Él está pesando en la balanza. Y nos está diciendo, por esos consejos de nuestro Dios, cambia. Por favor, arrepiéntete. No te quiero destruir. Quiero que vivas para siempre. Ese es el plan de nuestro Dios, hermano. Por eso es que es necesario que nosotros los hombres pensemos, hermano, ¿qué vida estamos llevando aún estando dentro de la iglesia? ¿Qué vida estamos llevando? ¿Qué estamos haciendo? Cuando muramos, ojalá pudiéramos decir las palabras de Pablo, hermanos. He peleado la batalla. He guardado la fe. Por lo demás, solo espero la corona de vida. Ojalá, hermanos, que podamos decir esas palabras cuando el Señor nos llame a cuentas, y que no vayamos a oír esas palabras del Señor Jesús: alejaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos dos opciones. La que quieramos escoger es la que Dios nos va a dar, hermanos. Vamos a ir terminando con Salmos, capítulo 51, como una petición a nuestro Dios, hermanos. Si hemos estado haciendo el mal, si no nos hemos arrepentido de todo corazón delante de nuestro Dios, si no hemos buscado su rostro, su presencia, si no hemos buscado el hacer su voluntad, entonces pronunciemos estas palabras en oración a nuestro Dios, hermanos, porque dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmos capítulo 51, verso 10 y 11 dice así, hermanos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David decía estas palabras, hermanos, porque él sabía que había hecho mal. Nosotros sabemos que en nuestras vidas hemos hecho mal. Dice que cuando nosotros no obedecemos a Dios, no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios, hermanos, que habita en nosotros? Se entristece, ¿verdad? Y llega el momento en que a lo mejor se aleja. Y nosotros vemos a través de la vida de David, por la falta que cometió, como él decía: devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, porque el gozo que viene de Dios, no del mundo, hermanos, de Dios, se había ido de David. Así que reflexionemos, pensemos, hermanos, estamos a tiempo, tenemos vida,
y que Dios los bendiga y paz a vosotros.